Bueno, voy a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque eres un Dios muy bueno, porque has estado con nosotros en cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor, a pesar de nuestra infidelidad, Señor. Te pido en esta hora que tú abras el entendimiento de todos los que estamos aquí, que seas tú quien hable, Señor, que no sean palabras que nazcan de mí, Señor, sino que sean palabras que nazcan de tu corazón, Señor, y que tú nos enseñes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues vamos a seguir con el estudio de Hechos. Hoy toca Hechos 17. Está bien padre. No porque lo voy a dar yo, pero sí está padre. Van a ver que está bien interesante. Yo estaba bien emocionada. Bueno, como recuerdan, Pablo está en su segundo viaje misionero. Y en el primero se fue con Bernabé. Entonces, antes de volver a hacer de empezar el segundo viaje más bien, Bernabé no quería ir a donde Pablo quería ir. Bernabé quería recorrer las mismas ciudades que ya habían recorrido en el primer viaje. Y Pablo, pues no se puso terco, el terco era el Bernabé. Entonces, Bernabé dice, no, yo me voy al mismo lugar donde fuimos. Se fue con Juan Marcos. ¿Se acuerdan que cuando prediqué les hablé de Juan Marcos, que se les rajó? Bueno, entonces Bernabé se fue con Juan Marcos y de ahí no se vuelve a mencionar Bernabé en la Biblia. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que a lo mejor no estaba haciendo lo correcto. Pero Pablo, pues Pablo sí, de Juan Marcos sí se vuelve a mencionar. Pero Pablo entonces dice, no, yo voy a hacer otra cosa y voy a hacer lo que el Espíritu me está diciendo. Y empieza este segundo viaje misionero que fue a lugares distintos, y gracias a este segundo viaje que llegó a Europa, Pablo, el mensaje llegó hasta nosotros. Entonces, si Pablo no hubiera obedecido y hubiera ido a recorrer las mismas ciudades que ya había recorrido, no estaríamos nosotros aquí. Entonces, gracias a la obediencia de Pablo, estamos aquí reunidos, así que vamos a estudiar esto. Y ya hemos hablado de eso, vemos lo que pasó la vez pasada. Ay, perdón, y quiero decirles, entonces, creo que un error de los cristianos es que a veces hacemos las cosas para agradar a Dios, pero no buscamos qué es lo que le agrada a Dios. ¿Sí me entendieron eso? O sea, yo hago voy a hacer esto porque está bien, porque creo que le agrada a Dios. Pero nunca le pregunto, Dios, ¿de verdad te agrada lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que te agrada a ti? Y pienso yo que Bernabé hizo eso. Dijo, si yo voy a visitar a las iglesias, voy a agradar a Dios. Pero no oró y no le preguntó a Dios, Dios, ¿de verdad esto que voy a hacer te agrada? Entonces vamos a continuar con el viaje de Pablo. Ya vimos que la vez pasada estuvieron encarcelados y el carcelero casi se mata, pero que siempre no. Y después de esto se fueron. Vamos a empezar con el 1 y 2, voy a leerlo, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, Hechos 17:1. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Entonces llega a 2 ciudades y Dios le dice, no, ahí no, y se fue hasta Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que era una ciudad griega y fue de las primeras ciudades europeas que visitó. Entonces, sabemos que siempre que llegaba Pablo a cualquier ciudad, él buscaba ir a las sinagogas. Primero iba ahí con los judíos para ahí abrirse camino para llegar a los gentiles, que era el propósito principal de lo que hacía Pablo. Entonces ya, llega ahí y pues esta iglesia fue a la que le escribió la carta de Tesalonicenses. Entonces vemos que sí fue algo importante, aunque solo duró 3 semanas. Aquí dice que habló con ellos por 3 días de reposo, el día de reposo era el sábado. Entonces solo estuvo 3 semanas en Tesalónica y aunque estuvo bien poquito tiempo, hizo la obra perfecta. Pero vamos a seguir leyendo en el 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Pablo no hablaba solo de la ley, él hablaba
de Cristo. Era el propósito principal de Pablo, hablar de la identidad de Jesús, de la identidad de que Jesús era el mismo Cristo. Entonces aquí está predicando, dice, ay, ya le pegué aquí, que Cristo padeciese. Muchos como teólogos decían que los judíos no creían que Jesús podía ser el Cristo y que iba a padecer, porque como era un Mesías, o sea, se les hacía como imposible creer que iba a padecer. Ellos decían, si viene, tiene que ser como un conquistador, como un rey o alguien que sea superior, no alguien que tenga que padecer. Y otra cosa que hablaba Pablo era que Jesús era Dios mismo. Y vemos sí, vamos a leerlo. En 2 de Timoteo 3:16, donde habla del misterio de la piedad. Dice, toda escritura es inspirada. No, lo anoté mal entonces. Bueno, en donde habla del ministerio de la piedad, dice que Dios mismo fue hecho carne. Pero aquí lo anoté mal. Entonces, el propósito de Pablo era hablar de esto, que Dios mismo era Jesús, que eran uno solo y que había venido a padecer para enseñarnos a nosotros cómo vivir. Vamos a seguir leyendo. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Está bien padre aquí como lo escribe. Habla aquí de personas que no eran judíos. Los judíos se negaron rotundamente a creer lo que Pablo estaba hablando. Ellos querían escuchar ley y basarse nada más en lo que decía la ley. Entonces dice que aquí que los griegos fueron aquellos quienes quisieron tomar la palabra. Y dice, gran número. Y mujeres nobles, o sea que no era cualquier mujer. Eran mujeres que tenían puestos de gobierno o algo así, porque en ese lugar ya se podía que las mujeres tuvieran puestos altos, o eran las esposas de los gobernantes o de la gente que estaba en lugares de autoridad. Entonces por eso dice mujeres nobles, porque eran así como finas, de la jais, fresonas, como el fresón. Entonces, y dice aquí, explica, mujeres nobles, no pocas, o sea que eran muchas. Y pues seguimos leyendo, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces vemos cómo los judíos con su celo diabólico, porque hay un celo que es un celo santo y hay un celo que es un celo diabólico, y el que ellos tenían obviamente era un celo que no venía de Dios. Y veo aquí cómo ellos no se sentían seguros por lo que Pablo estaba hablando. Yo me imagino que porque pensaban de, nos va a quitar el reinado y ya no vamos a ser nosotros los que manden. Entonces se sintieron celosos por eso, y para ellos Pablo fue una amenaza. No fue alguien que les podía enseñar, sino alguien que los iba a quitar de su autoridad. Y veo aquí cómo los celos te hace juntarte con gente ociosa, con hombres malos, con gente que no tiene nada que hacer, con gente que está perdiendo el tiempo, que pues solo tiene tiempo para escuchar tonterías. Entonces cuidado con eso. Y aquí habla de Jasón, que es uno de los creyentes que se acaba de convertir. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses, que Pablo se los escribe a ellos mismos, 2, 15 y 18. Espero que en no me he equivocado. 2 de Tesalonicenses 2, del 15 al 18. Está medio largo, pero lo voy a leer rapidito. Dice, se le escribe Pablo a Tesalónica. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta vuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y es que como hay unas letras atrás me confunde, y buena esperanza por gracia.
Conforte vuestros corazones. A ver, el 18. Ay, es que ya me acordé que era primera, sí me equivoqué. Ups. Con razón yo decía, esto no era lo que yo quería decir. Ahora sí, este sí es. Está hablando de lo que pasó cuando fue, dice, los cuales mataron a Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no, ahorita la vamos a ver, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, sus celos eran tan grandes que los llevó a tener una ira extrema. Dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y ya al final le dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿quién lo impidió? Satanás usó a los judíos y para que estorbaran la obra que Pablo quería hacer. Bueno, según ellos, porque obviamente no le estorbaron ni poquito, solo no lo dejaron ir. Pero vemos cómo los celos nos hacen abrir puertas para que Satanás obre a través de nosotros, para que Satanás estorbe. Los celos producen que Satanás estorbe la obra de Dios. Eso es lo que va a hacer los celos. Y obviamente dice la Biblia que los celosos no van a entrar al reino de los cielos. Así que aguas. Bueno, entonces seguimos en el 6. Este es mi favorito de todos. Pongan atención. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué gritaron? Es mi parte favorita de, ya hasta ahí nos podemos quedar y aún así vamos a aprender. Dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Si alguien en la calle te grita, trastornado, ¿qué sería? Como una ofensa, ¿no? Tú te sentirías como, ay, qué padre, me dijo trastornado. Yo creo que ellos pensaban que los estaban ofendiendo, pero para mí era un halago, porque vamos a verlo, el significado de trastorno según el diccionario. Dice, cambiar o alterar la escena o las características permanentes que conforman una cosa. Aquellos que modifican el desarrollo normal de un proceso. O sea que Pablo no era una persona normal. Pablo era un trastornado que cambiaba completamente lo que el mundo decía que se tenía que hacer y hacía lo que Dios decía que se tenía que hacer, porque sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo y él puso sus reglas y él dijo, así se hacen las cosas en el mundo, pero Dios quiere que seamos trastornados, que seamos gente como Pablo, que cambia completamente lo que el mundo dice que es lo que se tiene que hacer. Y primera de Corintios 2:14 habla de las cosas espirituales que son locura, pero pues ahí lo pueden ver en Reina Valera, pero la palabra de Dios para todos me gustó, porque dice, el que no es espiritual no acepta lo que viene del espíritu porque le parece una tontería. O sea, las personas que no conocen a Dios, cuando vieron a Pablo haciendo las cosas que Dios le había mandado, les parecía una tontería, como algo que no tenía valor, que no tenía importancia. Entonces lo juzgaron de loco, de alguien que no estaba bien de sus capacidades mentales. Pero yo creo que estaba trastornado a causa de su pasión por Dios. No porque no tuviera las capacidades físicas o mentales para hacer bien las cosas, sino que su pasión lo llevó a otro nivel, a hacer las cosas diferente. Entonces Pablo desafiaba lo normal. O sea, decían, esto es normal, y iba Pablo por acá a hacer lo contrario. Pero yo creo que eso pasa cuando de verdad escuchas la voz de Dios. Como el domingo que fue una locura aquí la iglesia. Yo creo que si alguien que no es cristiano hubiera venido y nos ve, dice, estos están trastornados del cerebro. O sea, ver gente corriendo y
Eso es un trastornado, alguien que cambia la manera de pensar de su familia, alguien que trastorna a sus amigos, alguien que va al trabajo y cambia todas las reglas del trabajo, alguien que va a la escuela y hace que todo sea transformado ahí. Eso es un trastornado y yo creo que Dios quiere que aprendamos a ser así, como lo fue Pablo. Y bueno, ya dice que, ahí dónde voy, ya me perdí. Sí, aquí. En el 7, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey que es Jesús. O sea, pues es lo que estaba predicando Pablo, que había otro rey que era Jesús. Entonces dice que los judíos alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás los soltaron. O sea, los apresaron, pero pues aquí dice que se habían convertido griegos piadosos y mujeres nobles. Entonces yo creo que ellos mismos, Dios les puso en su corazón dar el dinero y ya salieron libres esa misma noche. Entonces aquí veo una característica de un trastornado, que aunque parezca imposible, hacen que las cosas parezcan posibles. Ahí parecía imposible que Pablo pudiera fundar una iglesia. Pero vemos en primera y en segunda de la carta a los tesalonicenses que pudo hacerlo. Aún a pesar de todo lo que decía que no lo iban a poder hacer. Entonces la obra en Tesalónica quedó hecha, a pesar de todos los disturbios. Y vamos a pasar ahí en el 17, pero a otra parte. Corren a Pablo, entonces dice en el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. No dice la hora, pero ¿qué dice? ¿Qué tiempo era? De noche. O sea, ¿cómo te sentirías tú? No lo vas a vivir, gracias a Dios. Pero ¿cómo te sentirías tú después de una persecución? Viajas, creo que decía ahí que estaban como en 65 kilómetros de distancia Tesalónica de Berea, donde acaba de llegar. Entonces, estaba en la persecución. Viaja hasta Berea, ha de haber llegado en la madrugada, porque dice que era en la noche. Y llegando, en vez de ir, me voy a ir a descansar un ratito, dice que llegando se metieron a la sinagoga. Estaba loco. O sea, de verdad que la palabra trastornado le queda perfecta. Y ahí vemos otra cosa de los trastornados, ¿no? Que nunca dejan de hablar de Dios. Que a pesar de que su cuerpo les diga estoy cansado, que a pesar de que las situaciones parezcan ser negativas, ellos ahí siguen hablando de Dios como locos, a tiempo y a destiempo. Entonces llegan a Berea y está bien padre aquí lo que pasa porque dice en el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, tenían un corazón diferente. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y estaba buscando qué era noble y encontré en Lucas 8:15. Ahí está en la Reina Valera, pero me gustó más. Nunca uso otras versiones, pero esta vez sí quedaba. Entonces la cambié. La palabra de Dios para todos dice, la semilla que cayó en tierra buena, habla de la parábola de las semillas. Son los que con corazón noble y bueno escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen buena cosecha. Esos son los nobles, los que están dispuestos a recibir el mensaje, y dice que obedecen y con paciencia. Y no solo que obedecen, sino que producen una buena cosecha. Este es un noble, alguien que escucha la palabra, pero eran nobles, pero no estaban mensos. Porque aquí dice, recibieron la palabra con solicitud, o sea, que estaban dispuestos a recibirla, pero escudriñaban cada día las escrituras para ver qué. O sea, nadie se los hacía mensos a ellos. Llegaba alguien y le decía, mira, esto es, y a ver, espérame. Y lo buscaban. Sí es cierto, aquí dice, para eso nos sirve la meditación,
para que puedas tú escudriñar la palabra y entender y que no llegue cualquier persona y te confunda. Porque muchas veces queremos escuchar predicaciones en YouTube o en otros lados y estamos bien mensos y nos creemos todo lo que nos digan otras personas. No podemos ser así, tenemos que escudriñar para ver si eso es la verdad. No significa que vas a dudar de las personas, pero no vas a dejar que te conquiste nada más alguien que es muy hablador. Sí, exacto, vas a confirmar lo que estás escuchando, no porque dudes, sino porque quieres reafirmar esa palabra en tu corazón. Y aparte si lo estudias otra vez, pues más se va a quedar grabado en tu corazón y en tu espíritu. Entonces, pues ya estaban escudriñando y dicen el 12, así que creyeron muchos de ellos, y otra vez dice, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. No sé por qué lo escribí así, pero me daba risa. Entonces, otra vez las mismas mujeres, ¿no? Mujeres así bien fresonas y muchos hombres también, muchos hombres que quisieron recibir la palabra con amor, con solicitud. Ahí es que se me pierde aquí la cosa. Bueno, voy a seguir leyendo en el 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Cuando estaba estudiando este versiculito, estaba ahí casualmente mi mamá en la cocina. Bueno, estábamos platicando ahí todos. Bueno, en la cocina, sala, comedor. Es que suena muy fresa decir cocina. Está todo juntito ahí. Pero estaba yo sentada y llegó mi mamá y le dije, mamá, ¿qué tenían estos judíos? ¿Cómo le hacían para alborotar gente así tan rápido? Porque en el anterior dice que se pusieron ahí y juntaron hombres y alborotaron la ciudad. O sea, no alborotaron a los hombres ociosos. Juntaron a los hombres ociosos para que todos alborotaran a la ciudad completa y los corrieran. Entonces estos mismos judíos de Tesalónica estaba en Macedonia, todo eso era Grecia, el estado era Macedonia y adentro de Macedonia estaba Tesalónica y estaba Berea donde estaban ahorita. Entonces por eso se pudieron enterar porque estaban cerquitas las ciudades y eran del mismo estado. Y estos mismos judíos rejegos se enteraron de que Pablo estaba hablando y alborotaron gente. Entonces estamos investigando qué era y ahí sacamos a la conclusión. ¿Por qué los judíos podían alborotar multitudes al instante? Vamos a leer Proverbios 9:13. Vamos a encontrar la respuesta. Dice, la mujer insensata es ¿qué? Es simple e ignorante. Entonces, un alborotador es un simple. ¿Qué es un simple? Vamos a leer Proverbios 1:7. Perdón, es insensato. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, los alborotadores eran alborotadores porque eran insensatos. Y eran insensatos porque no quisieron escuchar la palabra. Y nos dimos cuenta que Pablo llegó a hablarles y ellos dijeron, no lo vamos a escuchar. Entonces, yo me ponía a pensar, la gente insensata solo busca a otros insensatos. Aquí decía, buscaron ociosos y malas personas que se levanten en contra del que está haciendo la voluntad de Dios. Y yo me imaginaba todas aquellas personas que durante la predicación se van al baño, se van a la tienda, se ponen a mandar mensajes. ¿Qué son? Yo no lo dije, fueron ustedes. Son insensatos y ahí mismo le dice la palabra, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú desprecias lo que alguien está diciendo aquí enfrente, estás despreciando la sabiduría, te vuelves en un insensato. Así que si ves por ahí o conoces a alguien que se sale todas las predicaciones, puede que de repente tengas así muchísimas ganas y no aguantes, vas corriendo y te regresas. Pero que pase una vez cada nunca. Pero el que hace eso todos los días, aléjate.
porque la gente insensata es muy atractiva y te va a alborotar. Y pues, ahí te veremos luego en el infierno. Pues si sigues a los insensatos, sí. Bueno, entonces, cuidado con aquellos que son insensatos. Vamos a seguir leyendo la risa de la Morisa. El 14 y el 15 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y el 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Entonces, pues Pablo, por causa de estos judíos alborotadores, ya no pudo estar ahí en Bereas y se tuvo que ir a Atenas. Lo llevaron, pero Silas y Timoteo se quedaron. Pablo les dijo así, quédense. Y dice aquí que en cuanto recibieron la orden, se fueron. Y eso es bien importante. Si de verdad quieres ser apasionado, si quieres ser un trastornador, tienes que aprender a obedecer a las autoridades. No puedes querer trastornar el mundo y cambiar a tu familia si aquí adentro no obedeces, aunque sea la más mínima indicación. Vamos a seguir entonces. Ya primero llegó ¿a dónde? No, de donde les conté yo. ¿La primer ciudad? ¿Cómo se llama? Tesalónica. ¿Y la segunda? Bueno, ¿y ahora se va a ir a dónde? Pongan atención. Bueno, vamos a irnos ahora a Atenas. Ahí Atenas, pues ya saben todos, es la capital de Grecia. Y pues era el lugar donde era el centro del conocimiento, de la ciencia, de las artes, de los deportes, de la filosofía, de todo. De las miles de religiones, de todo menos de Dios. Y me encanta aquí cómo empieza esta historia en el 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Timoteo y a Silas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Buscaba qué significaba enardecer, y significa avivar algo, especialmente un sentimiento en una persona. Puede ser dolor, tristeza, coraje, enojo, etc. Entonces vemos cómo no nos explica aquí específicamente cuál fue la emoción, pero quizás fueron todas unidas, enojo, ahora sí un celo santo por Dios, tristeza, coraje, pues no sé qué, pero dice que su espíritu como que se llenó de esos sentimientos. Pero ¿por qué su espíritu? ¿Por qué decía que el espíritu se enardecía? Vamos a ver Job 32:8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Tenemos un espíritu y Dios, el Omnipotente, nos hace que podamos entender las cosas. Cuando tú estás conectado con Dios, entiendes las cosas a través del espíritu, no a través del razonamiento, porque el razonamiento es muy complicado aceptar las cosas de Dios. Y en Romanos 8:16, vamos a ver que también habla del espíritu, dice, ahora pues, no, en el 16, ahí está. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando eres un hijo de Dios, tu espíritu te va a dar testimonio de lo que tienes que hacer. Tu espíritu que está conectado a Dios, que está unido a Dios, te va a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces vemos aquí cómo el espíritu de Pablo estaba así lleno de tantas emociones. Porque él hacía las cosas no solo porque sí, hacía las cosas porque sentía lo que Dios podía sentir. Entonces en el 17, a ver, espérenme. En el 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Obviamente se fue a las sinagogas y ahí estaba hablando con los judíos. Y dicen ahí en lo que estaba leyendo, pues como todos saben, Pablo trabajaba haciendo casas o carpas.
Y dicen que cuando estaba en las plazas era porque vendía las carpas. Pero él no, no decía, bueno, voy a vender y me voy a dedicar solo a las carpas, sino que ahí en el trabajo dice, en la plaza cada día con los que concurrían, con toda persona que llegara a preguntar por el producto, oye, fíjate que Dios, y ya ahí empezaba, no lo podían callar de ninguna manera. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaban el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, como saben, Atenas estaba lleno de filósofos y de pensadores que tenían ideas así más avanzadas de lo que la gente común. Entonces aquí habla de dos tipos de filósofos. Uno son los epicúreos, quién sabe si se diga así, pero bueno, epicúreos, esos. Ellos eran personas que buscaban el placer completo. Ellos decían que la vida se basaba en buscar la felicidad, y todo lo que te produjera felicidad estaba bien. Era principalmente para los placeres sexuales, pero de ahí en fuera podías hacer todo. No creían en que existiera un creador y decían que al cuerpo le dieras lo que le pidas. Si querías comer y atascarte así, que se lo dieras, que era normal, era su forma de creer. Y los estoicos decían que tenías que tener un dominio total de tu cuerpo, que tenías que aprender a todas tus emociones, controlarlas, a tus pasiones, pero todo lo tenías que controlar a través de la razón. Del pensamiento. Y ellos eran panteístas, tenían dioses de todo. Ellos creían que todo podía ser un dios. Y yo creo que ellos mismos se sentían dioses, por eso creían que podían tener el control absoluto de su cuerpo y de sus vidas. Entonces, bueno, llegaron estos dos tipos de personas y le dicen, pues, ¿quién es este? Dice tantas palabrerías, que está hablando nomás así. Les interesaba por eso, porque era un hablador, y otra por la innovación, porque decían, ay, sí traen nuevos dioses, vamos a ver si es cierto que trae dioses tan atractivos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Le preguntaron y dice, tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago era como una montañita que todavía existe en Atenas, que está en el Acrópolis. Ay, parece que estoy hablando en otro idioma. Pero era la parte más alta de Atenas. Entonces dicen que unos dioses vinieron y violaron ahí a no sé quién, a una persona, y que ahí se hizo el primer juicio de los dioses. Y como los dioses hicieron ahí sus juicios, entonces la gente sabia hacía sus juicios también ahí en el, ¿qué dice ahí? En el Areópago. Ahí se juntaban, era una piedra como una colina así, pero de pura piedrita. Y ahí llevaron a Pablo y le preguntaron, a ver, pues, ¿de qué estás hablando? Y era como un salón de la justicia donde se veían así todos los temas más importantes. Bueno, vamos a seguir leyendo en el 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. O sea, les encantaba escuchar cualquier cosa, el chisme. El 22, y a partir del 22 empieza Pablo su discurso. Y yo veía cómo este discurso de Pablo fue tan importante que para subir al Areópago hay unas escaleritas que se llaman la colina de Marte. Entonces en esas escaleras está la diosa de Venus y Zeus y todas las estatuitas de los dioses, y ahí es donde estaba el dios no conocido. Pero todavía existe ese lugar y hay una piedra gigante que tiene todo el sermón de Pablo escrito. Si llegas a ir a Atenas, ahí va a estar. Entonces, o sea, fue tan importante el sermón que dio Pablo que sigue escrito en una piedrita ahí en Atenas. Hay que organizar un viaje luego. Sí. Y vamos a ver si es cierto.
pero ni vamos a entender. Bueno, sí, que está en Grecia. Sí, está en Grecia. 22. Aquí ya empieza su discurso. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Era bien inteligente el Pablo. Si llegaba con los judíos, les hablaba de ley, así como bien estricto. Si llegaba con gentiles, les hablaba de Jesús o del Cristo, de un Dios que perdonaba, que era amoroso, así. Pero llegó aquí con los atenienses y les habló de, ay, es que ustedes son muy religiosos y qué padre, yo quiero ser como él. Pero todo es a causa de la relación que tenía con Dios. Si él no hubiera tenido esa relación con Dios, hubiera llegado y hubiera dicho, bola de pecadores, miren lo que tienen acá, y hubiera puesto a romper las estatuas y bueno, porque yo creo que mucha gente piensa que eso es lo que a Dios le agrada, pero otra vez, no es lo que pienses que a Dios le agrada, sino lo que a Dios le agrada realmente. Es que le preguntes qué es. Y bueno, aquí estaba investigando y dice que religioso significa respetuoso. Entonces les estaba diciendo algo como, veo que tienen mucho temor y que adoran a todos sus dioses. Los estaba como alabando para subirles el ego. Porque si hubiera llegado Pablo y les hubiera dicho, son una bola de pecadores, ¿qué hubieran hecho? Vete, no te queremos escuchar. Entonces llega Pablo inteligentemente y les dice, wow, qué respetuosos son ustedes, es increíble. Y ya después empieza, pero no siempre se queda tan bonito. Entonces en el 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Veo a Pablo así como todo el tiempo buscando y viendo y observando. No estaba en su mundo, estaba viendo las necesidades que había en todos los lugares a donde iba, y por eso pudo darse cuenta de esto y habló de esa manera. Entonces es increíble cómo buscó la manera perfecta para llegar a ellos. Y empieza en el 24 y en el 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí le estaba tirando ya pedraditas a estos dos pensadores, filósofos que llegaron, porque los, ¿cómo se dice? Epicureos, decían que no existía Dios, que no había un creador. Y aquí empieza diciendo al Dios que creó todo el mundo. O sea, no, empezó bonito y ya después les fue tirando las pedradas. Y a los otros pensaban que, aquí lo puse, ya me perdí, sí. Pensaban que había muchísimas deidades y que no había ninguna que fuera superior. Entonces les dice, pues Él es quien da vida, quien a todos da vida y aliento y a todas las cosas. O sea, le estaba diciendo, ustedes tienen muchos dioses, pero este Dios al que yo conozco, al que yo sirvo, es mucho mayor que todos los dioses que tienen ustedes porque les dio vida. Y bueno, sigue en el 26 hablando y empieza, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vemos aquí cómo hablaba del linaje de los hombres, que estaba ahí algo medio raro que intenta explicar aquí cómo todos provenimos de Dios y somos creación de Dios, pero hay unos que son hijos de Dios. Entonces es lo que trataba de explicar aquí, y dice que cómo Él prefijó los tiempos, que si tú estás aquí ahorita es porque Dios quiso, si pasó aquello es porque Dios quiso, o sea, todo fue planeado perfectamente por Dios. Y en el 27 dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Veo aquí cómo Pablo llega a lo importante, que es que busquen a Dios.
que dejen de buscar a los otros dioses y que se enfoquen en buscar a Dios. Y habla de un Dios omnipresente, de un Dios que no es como las estatuas que ellos tenían, que tenían que hacer rituales para llamarlos. Les decía, es un Dios que está cercano, porque dice, ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Es un Dios que si tú lo invocas, ahí va a estar ese mismo momento. El 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí estuve buscando qué significaba y había dos poetas que eran famosos en esa época, que era Arato y Cleantes. Entonces ellos hicieron unos poemas a Zeus y en el poema decía, el poema así literal, porque el linaje suyo somos, pero se refería a Zeus. Y suyo, la palabra suyo significa Zeus, pero la palabra Zeus significa Dios supremo. Entonces Pablo lo cambia inteligentemente y lo dice, linaje del Dios supremo somos. O sea, como diciéndoles, ustedes lo escribieron, yo no fui ahí echándoles la bolita. Pero pues Pablo era bien estudiado, no se ponía a decir cosas así, al ahí se va. Entonces les habla de eso. Y 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o de piedra, escultura de arte de imaginación de hombres. O sea, les estaba diciendo, este Dios es tan grande que no lo podemos meter en una escultura, que no lo podemos meter en un ídolo. O sea, es más grande que las estatuitas que tienen. Y ya en el 30 y el 31 habla de lo importante, al punto al que quería llegar, porque siempre que hablemos de Dios, sí podemos hablar de la creación y que es bueno y que es omnipresente y todo, pero tenemos que llegar a este punto, siempre, siempre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, ahí está hablando de Jesús y dice, ¿saben qué? El fin de esto es que se arrepientan. Sí, eres muy estudioso, pero estás mal. O sea, con unas palabras bien elegantes les dijo, ¿saben qué? Se tienen que arrepentir, no hay de otra. O te arrepientes porque va a llegar el día en el que Dios te va a juzgar por no haberme escuchado. Y ya les dice eso. Entonces, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos después acerca de esto. Y Pablo salió de en medio de ellos. O sea, en cuanto ya empezó la discusión, Pablo fue sabio y dijo, aquí ya terminó mi trabajo, ya les dije los que le tenía que decir, con permiso. No se quedó ahí discutiendo diciendo, no, pero es que dice, y mira, fíjate que acá, porque no sirve de nada discutir con las personas. Y ya, para el último, ya para terminar, dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Valió la pena. Aún por estas dos personas, pues también hubo otros, pero no dice sus nombres. Por estas dos personas valió la pena el sacrificio, valió la pena todo lo que tuvo que hacer. Y yo creo que en el desfile mucha gente cree que no sirve de nada. Pero si una sola persona llega a la iglesia y todos tuvimos que gastar más de 1,000 pesos, valió la pena. Siempre vale la pena por una sola persona. Y me encanta esto de Pablo. Y ya para terminar, unos puntos importantes para que se vayan con no solo con la historia, sino con una enseñanza. Yo creo 2 cosas que pude ver importantes aquí. Una es no hacer lo que yo pienso que le agrada a Dios. Hacer lo que le agrada a Dios. Suena redundante, pero si lo piensas tiene sentido. Cuando tú haces lo que piensas que le agrada a Dios, puedes equivocarte.
Pero cuando sabes qué es lo que le agrada a Dios, aunque te equivoques, vas a estar bien. Y otra cosa que puedo rescatar de esto es como dice Romanos 1:12, que ya todos se lo saben. Bueno, el 2 dice, 1:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ay, 12:1, lo dije volteado. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, la otra cosa que puedo rescatar de este capítulo es aprender a ser trastornadores como Pablo. No conformarnos con lo que el mundo dice que es lo correcto o con lo que los mismos cristianos pueden decir que es lo correcto. Porque Dios es un Dios que puede cambiar las cosas, la manera de hacer las cosas. Como Pablo hizo el evangelio atractivo para todas las personas, tenemos que buscar la manera de ser así, de trastornar a todas las personas que estén alrededor de nosotros. ¿Sale? Vamos a orar entonces. Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque eres increíble, Señor. Eres un Dios que no podríamos describir, Señor. Ayúdanos, Padre, a no hacer lo que pensamos que está bien. Ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad, Señor, a hacer lo que a ti te agrada. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos enseñes a ser como Pablo, a ser gente que trastorna a cualquier lado donde va, Señor, que trastorna el mundo, que trastorna a su familia, que trastorna a sus amigos, Señor, que todas las personas que nos ven pueden darse cuenta que somos diferentes a causa de ti, Señor, y que anhelen el buscarte a ti a causa de nuestras vidas, Padre. Gracias por tanto amor. Que esta palabra se quede guardada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Adiós.